Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. A ver, le doy una miradita a las ovejas. Ok, por ahí tenemos algunas visitas en esta mañana. Decirles que son muy bienvenidos. Somos una iglesia bautista de brazos abiertos. Aquí es bienvenido el católico, el luterano, el presbiteriano, cualquier iglesia evangélica. Es decir, todos son bienvenidos a este lugar. Lo único que le pedimos siempre es que cuando venga a este lugar, venga con una buena actitud para escuchar palabra de Dios. Somos una iglesia cristocéntrica y una iglesia bibliocéntrica. Es decir, todos los centramos en la palabra del Señor. Bueno, si nos acompaña por primera vez, que sé que hay algunas personas que lo están haciendo, por ustedes, por el respeto, voy a hacerles una pequeña introducción y un repasito de lo que vimos la semana pasada. Somos una iglesia que, como saben todos acá, nosotros predicamos por series, es decir, cada 8 días tenemos un tema y ese tema a veces dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede durar 1 año, pero cogemos un tema, pero cada predicación es distinta una de la otra, así que si usted viene por primera vez, escucha palabra de Dios, no hay ningún problema si no vino la semana pasada, pero para que vea más o menos y tenga el hilo conductor y no entre en un vacío, entonces decirles que nosotros empezamos la semana pasada una serie que yo quería compartir hace mucho rato con ustedes y era una serie doctrinal, es decir, basada en qué es lo que creemos nosotros los cristianos evangélicos, qué nos diferencia a nosotros de iglesias como los mormones, qué nos diferencia a nosotros de iglesias como los testigos de Jehová, qué nos diferencia a nosotros de una cantidad de grupos que dicen ser cristianos, pero que no comparten las doctrinas básicas del cristianismo. Entonces la semana pasada comencé con una introducción y esta serie la he titulado Yo creo. Yo creo. Y la palabra yo creo viene, hay una oración que nosotros nos aprendimos hace muchos años, sobre todo aquí en Latinoamérica, los que venimos de la iglesia católica, nos aprendimos en las misas, en la liturgia, nos aprendimos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y bueno, y todo lo demás. Depende de la iglesia, de la parroquia donde íbamos. A algunos sacerdotes les gustaba más el credo cortico, a otros les gustaba más el credo ampliado. El credo ampliado se conoce como credo niceno o el credo de Nicea. Cuando habla de Jesús lo amplía, por eso se llama credo ampliado. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Ese es el credo ampliado. Ahora, dije la semana pasada que el credo o los credos, al menos los 3 primeros credos del cristianismo, no le pertenecen a ninguna iglesia en particular. Los primeros credos le pertenecen a la iglesia, porque en esa época no había divisiones. La primera división del cristianismo se da en el año 1054. Entonces en esa época no existía que la iglesia evangélica, que la iglesia católica, que la iglesia ortodoxa, que la iglesia luterana, eso no existía, eso fue después. Entonces el credo, las principales ramas del cristianismo que somos de sana doctrina, adoptamos, nos adherimos, nos suscribimos, como lo quiera decir, es decir, a los antiguos credos. Credo apostólico, credo nicea o credo niceno, como usted lo quiera decir, y también nos suscribimos a algunas confesiones que es diferente al credo. Las confesiones es algo más ampliado. Bien, también les dije la semana pasada que ustedes saben que nosotros pertenecemos a una misión
a nivel internacional, que es la Iglesia Bautista del Norte. Venimos de Canadá, pero que aquí en Colombia, en este sector, el área metropolitana, nuestras iglesias bautistas hemos adoptado un nombre que se llama rediles. Los rediles. Aquí hay más o menos unos 18 rediles en esta área metropolitana, incluyendo también Llano Grande, incluyendo también Copacabana y otros rediles que se están fundando. Entonces hacemos parte de una familia mucho más grande. Hace 2 años los rediles tomaron la decisión, o tomamos la decisión, de volvernos confesionales. ¿Qué significa confesionales? Es decir, volver a recuperar esas antiguas confesiones de fe para volver a refrescar la memoria de qué es lo que nosotros realmente creemos. Y eso lo estamos haciendo porque estamos viviendo una época muy peligrosa. Una época donde la iglesia evangélica, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido desviando de la sana doctrina. Ustedes saben que también en la serie pasada yo compartí con ustedes las virtudes, ¿cierto? El camino del peregrino, y tomé ahí como un referente, como un ejemplo didáctico para nosotros. Tomé el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. Y en el progreso del peregrino, en ese caminar hacia el cielo, hacia la ciudad celestial, recuerde que Cristian o Cristiano, que es el personaje de ese libro, en algún momento en el camino se vio enfrentado a algunas voces, a algunos enemigos que lo querían sacar del camino. Y uno de ellos se llamaba falso evangelio. Entonces, aunque es una metáfora, es una realidad de lo que vivimos. Juan Bunyan escribió ese libro estando en la cárcel porque le prohibieron predicar. Estuvo 12 años en la cárcel. Y en la cárcel escribió muchos libros, y uno de ellos, El progreso del peregrino. Y lo que él dijo allá en el siglo XVI, XVII, lo que dijo en esa época es lo mismo que vemos en el día de hoy. Estamos enfrentados a falsos evangelios. Y de eso compartí la semana pasada. Para los que no pudieron estar, tenemos un canal de YouTube donde subimos nuestras predicaciones. Simplemente vaya a Redil Norte, y en Redil Norte busque las listas, y ahí hay una que dice Yo creo. Ya está la predicación de la semana pasada, y ahí puede ver obviamente esta introducción. Voy a parar acá, no puedo seguir más, porque esto lo hice por respeto a los amigos que nos visitan por primera vez. Bien, en el día de hoy quiero volverles a invitar para que miremos Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Puede verlo ahí en su Biblia, no va a proyectarse en la pantalla este versículo, pero usted lo puede leer. Y dice el apóstol Pedro: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Quisiera resaltar cuando Pedro dice: así como habrá también falsos maestros entre ustedes. En la iglesia de Dios siempre van a existir, en algún momento se van a levantar falsas enseñanzas, falsos maestros, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, poder defendernos de esos falsos maestros y de esas falsas herejías. Padre, en esta mañana una vez más pido tu bendición, que la palabra que se va a compartir sea de mucha bendición para tu iglesia, que cada principio, cada texto bíblico se quede no solamente grabado en las mentes de mis hermanos y hermanas, sino también en sus corazones. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quisiera a modo de introducción decirles que hablando ya que estuve compartiendo hace un momento sobre Cristian o Cristiano en el progreso del peregrino, cuando él abandona la ciudad de destrucción, para los que están haciendo ese discipulado también, entonces él comienza a caminar sin saber qué lo va a enfrentar, con qué se va a encontrar más adelante, así como Abraham cuando salió, cuando Dios le dijo sal de la ciudad y te voy a mostrar una ciudad, pero él nunca la vio. Él caminaba y caminaba y avanzaba y no veía la ciudad. Así le pasó a Cristian. Entonces él sale sin saber en dónde está esa ciudad, pero hay algo que lo sostiene desde el comienzo.
Hay algo que lo sostiene desde el comienzo en que Cristian avanza hacia la ciudad celestial, y es que él sabe que hay algo que lo sostiene, y es la certeza de que alguien lo está llamando, que alguien lo está guiando, y es Dios mismo el que le hizo el llamado. Por eso todo verdadero peregrino, toda verdadera peregrina, porque así vemos como Pedro habla de los cristianos que somos peregrinos en este mundo. Los peregrinos, los hijos y las hijas de Dios, tenemos la certeza, tenemos una declaración, y por eso caminamos con fe, y es porque creemos que Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros, la existencia de que hay un Dios vivo y verdadero. Nosotros no venimos aquí simplemente a una reunión de camaradería, no. Nosotros venimos es a rendirle culto al único Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que tenemos que tener conciencia, que cuando venimos a la iglesia, venimos es a adorar a Dios y a aprender de Dios. Venimos a aprender de su palabra. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos con la declaración: yo creo en Dios. Porque hoy por hoy nos estamos enfrentando a muchos conceptos, a muchas doctrinas que no creen en Dios o que son una distorsión de lo que realmente es Dios. El credo, hoy vamos a ver el primer artículo del credo. El credo apostólico lo repasamos la semana pasada. El credo apostólico tiene 12 artículos, 12 declaraciones. Que esas son las 12 declaraciones que, si el Señor me regala la vida, estaré compartiendo con ustedes hasta final de diciembre. Son 12 predicaciones con respecto al credo apostólico, y hoy es la primera. La semana pasada fue la introducción, y el primer artículo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces, ahí en esa declaración hay mucha tela para cortar. Pero voy a tratar de hacer un pequeño resumen para ustedes, y voy a tratar de que esto se vuelva algo práctico, porque la doctrina a veces se vuelve un poquito ladrilluda, porque a veces no es el tema que usted quisiera que le hablaran, pero en el día de hoy, como dije la semana pasada, a veces no es lo que yo quiero escuchar, sino lo que yo necesito saber. La iglesia de Dios necesita ser alimentada en todas las áreas de la vida. En esta iglesia le hablamos de la familia, aquí hablamos de finanzas, aquí hablamos de muchas cosas en esta iglesia, pero hoy nos toca un tema que va a tocar lo que es la doctrina cristiana. Bien, entonces, con respecto a este primer artículo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿qué aprendemos? ¿Qué es lo que se nos enseña acá? Entonces voy a compartir un pequeño bosquejito, lo vamos a mostrar en pantalla, puede tomar apuntes o le puede tomar un pantallazo también, lo puede hacer con toda tranquilidad. Lo primero que quiero compartir con ustedes es lo que confesamos al decir estas palabras. Cuando yo digo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿yo qué confieso con esas palabras? Entonces, al menos hay 3 cosas básicas, y las vamos a estar obviamente profundizando a lo largo de la serie. No puedo profundizar en cada punto porque esto se haría demasiado largo. Entonces, hay 3 cosas básicas que confesamos con esta declaración. Primero, un Dios que es Padre. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Y eso ya a nosotros nos hace diferentes a muchas religiones en el mundo. No solo creemos en un Dios que es un creador, que es el creador, sino que también es el Padre de todos nosotros. Más adelante vamos a ampliar un poquito eso. Número 2, ¿qué confesamos al decir estas palabras? Un Dios que es todopoderoso. No poderoso, sino todopoderoso. En el lenguaje antiguo teológico se le llama omnipotente. Eso es lo que significa todopoderoso, es decir, nada se le escapa de su mano. Y eso es importante que lo sepamos, porque la doctrina nos ayuda a cimentar nuestra fe. A veces tenemos dudas, a veces hay muchos problemas que tenemos. Quizá en esta mañana llegaste con unos problemas financieros terribles, no sabes qué vas a hacer con ese compromiso financiero. Algunos vinieron en esta mañana quizás con una carga y unos problemas familiares impresionantes. Algunos quizás con problemas de pareja, quizá de pronto a punto de separarse o de divorciarse. Otros con problemas entre padres e hijos, o hijos y padres, o problemas en familia.
Otros de pronto vinieron en esta mañana con muchos problemas físicos, enfermedades. Y a veces son cosas que no le vemos solución. Pero cuando nosotros creemos y confesamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Él tiene todo el poder para cambiar cualquier situación. Entonces, por eso en esta mañana yo quiero que la doctrina se vuelva algo fresco para nosotros, se vuelva algo donde nos ayude a crecer en nuestra fe. Entonces, lo que confesamos al decir estas palabras: un Dios que es Padre, un Dios que es todopoderoso, y lo tercero, un Dios que es creador. Creador. Todo lo que existe viene de Dios. Él es el creador. Nosotros somos criaturas. Y ese es el problema en el día de hoy con muchas iglesias donde tratan a Dios como si Él fuera el creado y nosotros fuéramos el creador. Y hasta le damos órdenes a Dios. Y hasta decretamos. Y hay una cantidad de cosas que hay raras por ahí en algunas iglesias evangélicas. Amados, nosotros somos criaturas. Y al ser criaturas somos dependientes de nuestro Creador. Él se merece toda la honra y toda la gloria de parte de nosotros. Entonces, ya hemos visto lo que confesamos al creer estas palabras del credo apostólico. Ahora, en segundo lugar, déjeme mostrarle lo que combatimos al decir estas palabras. ¿Qué combatimos? Confesar este artículo del credo va en contra, sobre todo en el día de hoy, va en contra del materialismo científico ateo. Materialismo científico ateo que niega todo lo espiritual, niega la existencia de Dios. Y por eso yo le decía al Señor hace unos meses atrás, pensando en la serie, yo que voy a compartir para final de año, de tantas cosas para compartir, siempre le pido dirección. Y quería continuar en cierta manera con la serie anterior, quería decir y ampliar algunas cosas, y por eso decidí tomar esta serie del credo. Y quizá algunos de ustedes ven esto un poquito pesado, pero eso ¿qué tiene que ver conmigo? Claro que tiene que ver contigo. Hoy en día nuestros jóvenes, tengo una carga muy fuerte por nuestros jóvenes. Tú como padre, tú como abuelo, como tío, como tía, acudiente. Los jóvenes en el día de hoy, cuando van a la universidad, nuestros jóvenes cristianos se están enfrentando a un mundo que muchos de nosotros no lo enfrentamos. La mayoría de profesores universitarios son agnósticos. La mayoría de profesores universitarios son ateos. Unos creen en Dios, pero no en el Dios que nosotros creemos. Son deístas, no teístas. Ahora voy a hablarles de la diferencia entre deísmo y teísmo. Pero peor, otros ni siquiera creen en Dios, no creen en nada. Y esos son los que nos van a enseñar en la universidad. Y esos son los que van a enseñarle a nuestros jóvenes, son los que los van a guiar. ¿De qué los van a guiar? Entonces ese es el peligro. Así como hay un evangelio donde compartimos las buenas nuevas de salvación, esos profesores también son predicadores, también son evangelistas, pero no de la palabra de Dios, de sus doctrinas materialistas científicas. No estamos en contra del estudio, no estamos en contra de avanzar en la vida, claro que no, pero tenemos que filtrar lo que enseñan en las universidades. Y esa es la responsabilidad que tienen los padres. Escúcheme, esa no le dé esa responsabilidad a la iglesia. No, es que la iglesia es la que está obligada. No, son ustedes los padres, son ustedes la familia que tienen que adoctrinar a sus jóvenes. Nosotros en la iglesia te ayudamos. Ojo, te ayudamos, pero la responsabilidad es tuya. Por eso, papá, mamá que me está escuchando, abuelo que me está escuchando, tía o tía que me está escuchando, si no le gusta la doctrina, si no le gustan estas enseñanzas, cambie un poquito el chip por 3 meses. Y diga, voy a estar como en un cursillo, y es gratis porque no te cobramos. Voy a tomar un cursillo de doctrina porque quiero saber cómo voy a orientar a mis hijos o a mis nietos o a mis sobrinitos, porque no voy a dejar que en la universidad me los vayan a contaminar con estas enseñanzas filosóficas, científicos, ateos, materialistas. Entonces el credo afirma que el mundo no es producto del azar, no señor. Cuando el credo dice, yo creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Es decir, el mundo, el universo lo diseñó, como lo llaman algunos, el arquitecto divino. Para nosotros es más que un arquitecto, es nuestro Padre celestial.
pero es nuestro creador. Esto fue diseñado por alguien maravilloso. Escúcheme lo que le voy a decir. Se necesita tener más fe que nosotros. Se necesita mucha fe para creer que un edificio se levantó de la nada. Usted soltó los ladrillos, soltó la arena, soltó el cemento, soltó las varillas, y eso de la noche a la mañana ¡buah!, se hizo un edificio. Nadie le metió la mano a eso. Se necesita mucha fe para creer eso. Eso es lo que creen los ateos. Los ateos creen que este mundo nadie lo creó como tal, sino que fue un bim bam, qué sé yo. Ellos hablan de cosas raras, que esto se creó ahí del azar y poco a poco se fue formando. Por favor, tuvo que haber alguien perfecto que le metiera la mano a esto para hacer esto tan perfecto como es el universo. Es como un reloj. Para un reloj se necesitó un relojero. ¿Cómo es posible que un reloj se armó de la nada? No, señor, pieza por pieza hay que acomodarla para que dé la hora perfecta. Entonces este universo tuvo que haberlo creado alguien con un diseño maravilloso, el diseño perfecto de Dios. Entonces, lo mencioné la semana pasada, vuelvo a decírselos hoy. Nosotros somos una iglesia confesional, nos adherimos a los principales credos cristianos, y uno de ellos, la confesión también, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Vamos a desempolvar esas reliquias del pasado para mirar qué era lo que aprendían esos discípulos de esa época, muy diferentes a los cristianos del día de hoy. Uno se pone a mirar lo que recibían los bebés espirituales, los niños espirituales de esa época. Hoy por hoy los que llevan 20 y 30 años en el evangelio les parece una cosa, ay, eso tan enredado. Y era lo que recibían los bebés en la época del siglo XVI, XVII. Refresquemos un poquito la memoria en la Confesión de Fe Bautista en el capítulo 4, hablando precisamente de la creación. Mire la declaración de esta confesión, 1689. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Es decir, nosotros confesamos con el credo lo que dice la Biblia, que esto ha sido creado por un Dios maravilloso y perfecto. Entonces el primer artículo del credo para mí es totalmente contracultural, porque no solamente se opone al materialismo científico ateo, sino que también se está oponiendo a filosofías dominantes de nuestra época, no solamente de la época atrás, de siglos atrás. Hoy por hoy hay unas filosofías que están dañando a nuestros jóvenes, y por eso quiero compartirlo brevemente, muy breve. Primero, cuando yo confieso el credo, estamos combatiendo el deísmo moderno. El deísmo moderno también ha existido más o menos parecido, pero el deísmo moderno básicamente, sí, hay un Dios, claro que sí, hay un arquitecto divino, claro. Esos van un pasito más allá, no son ateos del todo, no son ateos. Dicen, sí, hay un Dios que creó esto, pero ese Dios creó el universo, creó la tierra y se fue de vacaciones. Es decir, Él no interviene en la historia. Nos creó y se fue. Y chao. Ese es el deísmo moderno, y eso es lo que van a escuchar muchos de nuestros jóvenes en la universidad. Entonces nos están enseñando que Dios no interviene en la creación, que Él no interviene en la historia, y eso es todo lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios actúa en la historia, lleva el hilo de la historia, hay un fin, ya Dios sabe cómo va a terminar esta historia. Es más, hasta dio profecías en la Biblia. En la Biblia tenemos profecías porque Dios tiene el control de la historia. Nada se le ha salido de las manos de, ay no, que viene un asteroide, que viene, Dios sabe todo. Que así sean extraterrestres, Dios sabe todo. Dios tiene control de todo. Nada se le ha salido de eso. Ahí no se le fue un asteroide, no. No, señor, Él tiene control de todo. Él sabe cuándo se va a acabar esto y cuándo no. Entonces, importante que sepamos eso, porque el credo apostólico proclama: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. No es un creador distante, sino un Padre personal, cercano, un Padre que está cerca de nosotros. Entonces el credo no solamente contradice el deísmo moderno, sino que también está en contra del panteísmo espiritual. Escúcheme esto, un poquito pesado, ladrilludo,
pero se lo voy a explicar. Cuando hablamos del panteísmo espiritual, esta doctrina filosófica, nos estamos básicamente refiriendo que afirma que lo divino se encuentra en todas las cosas. El árbol es divino, la matica es divina, todo es divino, ahí está Dios en todo. Entonces sí, eso tiene algo de verdad, pero es peligrosísimo porque no diferencia la creación del creador. Entonces ahí es donde tenemos precisamente por qué la gente ahora se ha metido con tantas cosas y como predicaba también en estos días el pastor Marco, los que abrazan el árbol, ¿cierto? Ahí está la divinidad, la energía que se transmite, lo divino, la fuerza divina. Uy, qué peligro con ese tipo de enseñanzas, qué peligro. Porque ahí estamos hablando de una energía cósmica que vibra en todo. El credo apostólico no enseña eso. El credo apostólico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La diferencia es radical. Dios no es la creación. Dios es el creador. Y ahí hay una diferencia enorme. El mundo no es divino, sino obra de un Dios personal. Y ahí hay una diferencia abismal. Entonces el credo afirma un Dios que es trascendente, inmanente, pero nunca hay que confundirlo con la creación ni reducirlo a una simple energía. Qué peligro, a veces uno no discierne porque no sabe y no conoce. Esa gama, esa serie que los que somos de Shakira para atrás, cuando veíamos esas películas de las galaxias, ¿se acuerdan? La fuerza, cuando cogían la espada y la energía y la fuerza. Ese no es el Dios de nosotros, ese no es el Dios creador. Ese es el panteísmo que habla de la fuerza, de algo cósmico, de una fuerza divina que existe en todas las cosas. Eso no lo enseña la palabra del Señor. Iglesia, ¿están conmigo? Vamos bien, pregúntele al que está al lado, dígale, ¿cómo va esto? Mientras yo me refresco la garganta. Años después del credo apostólico, empezó a enseñarse cosas raras, precisamente hablando un poquito de panteísmo. Entonces el credo niceno ampliado, tuvieron que agregarle una cosita al primer artículo del credo apostólico. El credo breve, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hasta ahí va el apostólico. Pero el credo de Niceno le ampliaron algo más y le agregaron una frasecita: creador de todo lo visible y lo invisible. Es decir, que Dios no solamente ha sido el creador de lo material, sino que Él también ha creado todo lo espiritual. Él es el creador de todo, de lo que no vemos. Él es el creador también de todo lo espiritual. El catecismo, cuando hablamos de catecismos, vayan viendo ustedes la diferencia entre credo, que es algo resumido, un compendio. Cuando hablamos de confesión de fe, es algo más ampliado, de los credos, mucho más ampliado. Pero cuando hablamos de catecismo, es preguntas de doctrina, una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Eso es un catecismo, entonces no se confundan. Pero cuando hablamos de credos, confesiones y catecismo, estamos hablando de doctrina. Hay un catecismo muy famoso y es un catecismo que yo aprecio demasiado. De hecho, en mis primeros años de mi vida cristiana lo consulté demasiado y me gusta mucho. Es el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 26, por favor miren en pantalla, pregunta número 26 en ese catecismo, para que vayan viendo cómo se adoctrinaban las personas siglos atrás. Siglos atrás. Mire esta pregunta tan hermosa, tan bella. Estudiaban el credo. ¿Qué crees cuando dices creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Mire, en esa época estudiaban el credo. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en esta iglesia, estudiando el credo. El catecismo de Heidelberg fue creado precisamente para enseñar el credo. Entonces, y responde, ¿cómo responde el catecismo de Heidelberg? Que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, que de la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, y los sostiene y gobierna por su consejo eterno y providencia, es mi Dios y mi Padre, por amor de su Hijo. Ahí hay una declaración profunda para nosotros
los cristianos. La clave de esta declaración es confesar que Dios no solamente es el creador, sino que Él es mi Padre en Cristo Jesús. Escúcheme, mi Padre, pero en Cristo Jesús. Y ahora más adelante se los voy a explicar. Entonces, vamos despacio. Ya vimos lo que confesamos al creer estas palabras del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En segundo lugar, vimos lo que combatimos al creer estas palabras. En tercer lugar, déjenme mostrarles a ustedes lo que se contrasta con otras religiones monoteístas. Y voy a ir despacio para que esto quede claro. Aunque el primer artículo del credo de los apóstoles menciona solo a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es una afirmación que está enraizada en la doctrina trinitaria. Escúcheme, aunque se menciona solo al Padre, pero está enraizada en la doctrina trinitaria. En el corazón de nuestra confesión está la afirmación de que el Dios al que servimos es solo un Dios. Nosotros no creemos en varios dioses. El cristianismo no cree sino en un Dios vivo y verdadero. Compartimos esa declaración con el judaísmo, compartimos esa declaración con el islam, que somos monoteístas. No creemos sino en un solo Dios. Eso que quede claro, somos monoteístas porque no creemos sino en un solo Dios. A diferencia de otras religiones como el hinduismo, que son politeístas. Los hinduistas tienen muchos dioses. Adoran a muchos dioses, nosotros no tenemos sino uno, adoramos a un solo Dios vivo y verdadero. Sin embargo, aquí es donde está la diferencia. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? ¿Qué es lo que hace singular al cristianismo? Que solamente dentro de las religiones monoteístas nosotros somos los únicos que a la luz de la Biblia confesamos el misterio glorioso de la Trinidad. Somos la única religión del mundo que creemos en un Dios manifestado en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es muy complicado de explicar. Eso es muy complicado de entender, pero está en la Biblia. La lógica nos diría que si el Padre es Dios, que si Cristo es Dios, que si el Espíritu Santo es Dios como lo creemos nosotros, la lógica diría que creemos en tres dioses. Pero nosotros no creemos en tres dioses. El creer en tres dioses se le llama no trinitario, sino triteísta. Los triteístas creen en tres dioses. Y si no lo sabía, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, más conocida como los mormones, son triteístas. Ellos no son trinitarios. Ellos creen en tres dioses y adoran a tres dioses. Nosotros no adoramos sino a un solo Dios vivo y verdadero, manifestado en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es importante que entendamos esto, porque tenemos muchos grupos en el día de hoy que no tienen una noción clara de la Trinidad. Ahí tenemos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia evangélica diseminada por todo Colombia. Es una de las iglesias más grandes evangélicas, pero es una iglesia que no es trinitaria, porque ellos no entienden la Trinidad. Nosotros tampoco, pero sí la creemos. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la enseñanza sí. La palabra Trinidad fue algo que crearon los teólogos para podernos explicar el misterio de Dios manifestado en tres personas distintas. Primero se le conocía como triunidad, triunidad, un solo Dios, manifestado en tres personas. Con el paso del tiempo la palabra triunidad se convirtió en Trinidad, pero eso es lo que significa Trinidad, triunidad, un solo Dios manifestado en tres personas distintas. Los Pentecostales Unidos de Colombia dicen que todo se resume en la persona de Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, entonces ellos no adoran sino a Jesús. Ahí está la diferencia. Y usted tiene que aprender estas cosas, usted tiene que recordar estas cosas, ya las sabe, pero hay que recordarlas. Y muchos de ustedes las saben, pero nunca se las han explicado. La mayoría de los que somos de Shakira para atrás como yo, no sabemos el credo apostólico de memoria, y hasta el ampliado no lo sabemos de memoria, pero nunca nos lo explicaron. A mí nunca me lo explicaron. Lo recitaba de memoria como un lorito sin saber qué era lo que estaba diciendo. Ahora lo estamos desmenuzando, lo estamos explicando. Y déjenme ir un poquito más allá con ustedes.
Mire, es tan fácil cuando uno ya conoce la palabra de Dios, cuando uno ya conoce la verdad, es fácil refutar la mentira. Yo les he enseñado a ustedes que la mejor forma de conocer un billete falso es conociendo primero el billete verdadero. Yo no sé si Sandra se acuerda que Sandra de la época cuando estaba Conavi, Conavi, ¿cómo le parece? El antiguo Bancolombia, cuando era Conavi. Y yo recuerdo, y Sandra sabe que la forma en que entrenaban a la gente, creo que en el día de hoy eso ha cambiado, pero la forma en que entrenaban, que no había tanta tecnología, era que le daban los billetes, le hacían un curso de cómo era un billete verdadero, y le enseñaban cómo era un billete verdadero, y después la prueba era meterle un billete falso en un manojo de billetes, y entonces había que contar sin ver, solamente con el tacto o con la mirada saber qué billete era falso, y así los entrenaban. O sea, nosotros no primero estudiamos la mentira para después saber la verdad. No, primero estudiamos la verdad. Entonces, si yo sé que la Trinidad es bíblica, entonces ya para mí es fácil refutarle a un pentecostal unido de Colombia. Porque ¿qué le puedo decir yo a un pentecostal? Sí, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la enseñanza sí. Y le coloco un ejemplo. ¿Están conmigo? Un ejemplo sencillo, ni siquiera lo tengo en mis apuntes, simplemente para ampliarles. El bautismo de Jesús. Cuando Jesús está bautizando, que lo bautiza Juan el Bautista, Jesús está en el río Jordán. Ahí está la persona de Jesús. Pero dice que los cielos se abrieron y se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, hay un Padre en el cielo, Jesús está en la tierra. Y después dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, descendió en forma como de una paloma. Ahí hay tres. Al menos hay dos bien claros, el Padre en el cielo y el Hijo en la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Jesús es el mismo Padre y que Jesús es el mismo Espíritu Santo? No, son tres. Pero no adoramos a tres dioses, solo adoramos a un Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando estamos mirando esto, mis amados, cuando hablamos de la confesión de fe, cuando hablamos de los credos antiguos, cuando hablamos de esta declaración, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, lo decimos pero dentro de un marco trinitario. El Padre crea por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Mire esta declaración tan hermosa hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La Biblia nos presenta a Jesús como el creador, no solamente al Padre. Y usted dice: ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo que para qué me sirve? Esto me sirve a mí para asentar una doctrina clara y poderme defender de las falsas enseñanzas. Una falsa enseñanza, la de los testigos de Jehová, que enseña que Cristo fue creado. Cristo no fue creado, Él es el creador. El mismo texto lo acaba de decir: en Él fueron creadas todas las cosas. Por eso el credo ampliado, el credo de Nicea o Niceno, ampliaron con respecto a Jesús cuando dice: engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Si nota, declaraciones de un credo nos están recordando las principales doctrinas de la palabra del Señor. La Confesión de Fe Bautista de Londres también dice algo sobre la Trinidad. Mire lo que nos dice sobre la Trinidad. La Confesión de Fe de Londres nos está diciendo: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. El Catecismo de Heidelberg, cuando está pensando un poquito qué significa el que Dios, que cuando confesamos que Dios es Padre, que es el Padre del Hijo eterno, ¿qué quiere decir la confesión de fe? ¿Qué quiere decir los credos? El Catecismo de Heidelberg, miren en pantalla, miren lo que responde, y lo hace para mí muy perfecto. Pregunta 26, y dice: creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es mi Dios y mi Padre por amor de su Hijo Jesucristo. Por tanto, mire cómo eran los catecismos de claros. Por tanto, Dios es Padre desde la eternidad, no a partir de la creación. Siempre ha sido Padre. 2, el Hijo no es una criatura,
Y esto va en contra de todas las enseñanzas de religiones que dicen que Cristo fue creado. Es más, algunas religiones nos lo presentan como un ángel. Algunos dicen que es el ángel, dice que San Miguel, el del Antiguo Testamento. No, él no es un ángel, él creó los ángeles. Qué diferencia tan grande, ¿no? Entonces el Hijo no es una criatura, sino eterno, de la misma esencia del Padre tres. El Espíritu Santo es el vínculo vivo que procede del Padre y del Hijo. Entonces, cuando declaramos, cuando confesamos, creo en Dios Padre, estamos entrando en una comunión trinitaria. Estamos entrando en un lenguaje hermoso, caminamos hacia el Padre con el Hijo como guía, el Espíritu Santo como compañero inseparable en este camino. Hay un tercer credo que la mayoría de ustedes no conoce mucho, y estoy casi que seguro. Conocen mucho el credo apostólico, conocen mucho el credo de Nicea, pero no conocen el credo atanasiano. Atanasio le tocó escribir un credo después, porque se infiltraron doctrinas raras en la iglesia en esa época que estaban atacando la Trinidad. Nosotros decían, no hay Trinidad, la Trinidad no existe. Y Atanasio escribió un credo básicamente para ayudar a los cristianos a creer en la Trinidad. Y ahí solamente les voy, eso es larguísimo, pero solamente una pequeña porcioncita, no está en pantalla, se lo voy a leer. Miren lo que dice el credo atanasiano. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios. Y ese es el misterio de la Trinidad. Por eso somos los únicos que creemos en la Trinidad, a diferencia de otras religiones monoteístas. Muy bien, y ahora vamos para mi cuarto y último punto, para que descanse algunos. Uy, ¿cuándo se irá a acabar esto? Dios mío. Bueno, ya llegué al cuarto punto. ya eso es mucho, ¿no? Llegué al cuarto punto. Muy bien, lo que se dimensiona al confesar a Dios como Padre. Lo que se dimensiona. Es decir, ¿qué implicaciones hay? Confesar a Dios como Padre, decir creo en Dios Padre, no es una fórmula fría, no es una declaración ahí ladrilluda, no, Señor, es una declaración cargada de intimidad, cargada de esperanza, porque la Biblia nos afirma la paternidad de Dios, y la paternidad de Dios tiene dos dimensiones. Y voy a ser breve en esto, dos dimensiones. La primera dimensión, quiero que miren, es que la paternidad es universal. Es una paternidad universal de Dios, pero como creador. Es decir, todos los seres humanos debemos la existencia a nuestro creador. En ese sentido, Dios es Padre, porque es el que creó todo, ¿cierto? Y es el que gobierna todo. Sin embargo, escúcheme, esta dimensión, esta relación no garantiza comunión ni salvación. Simplemente es reconocer que alguien nos creó. Por eso se necesita otra dimensión. Y la otra dimensión en la que les quiero mostrar ya no es la paternidad universal de verlo como creador, sino la paternidad particular de Dios hacia los creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice que nosotros ahora podemos dirigirnos a Dios como Padre, pero a través de Cristo. Solo a través de Jesús. Mire lo que dice este texto bíblico. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente somos hijos, hijas de Dios, los que creemos en Jesucristo. Si no se cree en Jesucristo, usted es hijo en el sentido de que puede dirigirse a Dios como Padre, como creador, pero no Padre como con esa intimidad. Ya no es salvación. Los únicos que nos salvamos somos los hijos y las hijas de Dios. Todos los seres humanos somos creados por Dios, pero todos no vamos a ser salvos, porque la palabra de Dios lo enseña de manera muy clara. Ancho, dijo Jesús, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Pero angosto y estrecho es el camino de la salvación, y pocos son los que entran por ese camino. Por eso es importante entonces confesar a Dios como Padre. Es un acto profundamente espiritual, es reconocer que hemos pasado de ser huérfanos, ahora
a ser parte de una familia hermosa, la familia de Dios. Es reconocer que antes éramos esclavos del pecado, ahora tenemos libertad como hijos, hijas de Dios, porque Cristo nos libertó a través de la cruz del Calvario. Y ahí es donde tengo que decirle a algunos de ustedes que esta confesión, decir que Dios es Padre, para algunos de ustedes les cuesta ver a Dios como Padre. A mí me costó mucho al comienzo ver a Dios como Padre, porque muchos de nosotros, sobre todo aquí en Colombia y en Latinoamérica, venimos a veces marcados por una paternidad humana quebrada. Tuvimos padres lejanos, padres distantes, padres que no fueron cercanos. Yo no vi un modelo de un padre cercano. Yo nunca recuerdo un papá que me haya abrazado para decirme: Renzo, te amo. Yo no sé qué es eso, nunca lo supe. Venimos a veces de ese tipo de escuelas de familia. Entonces a veces también peor aquellas familias, hijos que vienen de pronto de un mundo de abuso, peor todavía, no solamente distancia sino abuso. Entonces les cuesta ver a Dios como papá. Pero nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios no es como nosotros. Cuando hablamos de Dios Padre, Él es el Padre por excelencia. Él es el Padre donde no hay ningún error. Él no repite los errores de los seres humanos. Él es el modelo de la paternidad verdadera. Y poco a poco fui entendiendo y fui aprendiendo a relacionarme con Él como mi papá, como mi Padre. Y ya lo veo como mi papá. Ya lo veo cercano. Hace muchos años aprendí. Ya suena bobo lo que voy a decir, ridículo, pero yo hasta le tiro besos al Señor, a mi papá, le doy besos, y yo a veces simbólicamente le doy un abrazo. Para algunos será una bobada, relación íntima con Dios. A veces usted no tiene que hacer lo que hago yo, pero le estoy diciendo cómo vivo yo mi espiritualidad. A veces cuando hago mi devocional, yo me siento, se los he dicho, a veces, qué locura, ya no lo hago. Pero hubo una época que me servía 2 cafés. Me servía 2 cafés. Y ahí hacía de cuenta que estaba hablando con Dios. Ya no me sirvo los 2 cafés. Pero así lo hago yo. Porque aprendí a ver a Dios cercano. Le hablo de mis necesidades cuando estoy con problemas, con dificultades. Hablo con Él porque Él está cercano. Y yo quiero que veas a Dios de esa manera, porque Él es cercano. La confesión de fe bautista me encanta cuando habla de Dios como Padre. ¿Qué implicaciones tiene? En el capítulo 12, esta confesión de fe, mire lo que dice, por favor, quiero leérselo. Tienen, hablando de los hijos y las hijas de Dios, tienen su nombre escrito sobre ellos. Qué lindo, tenemos su nombre escrito. Reciben, todo esto es de la Biblia, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar: Abba, Abba. Abba es esa palabra aramea, palabra para decir papito, la que le dice el bebecito al papá, para clamar: Abba, Padre. Reciben compasión. Eso es lo que recibimos de Dios. Él es compasivo con nosotros. Recibimos protección, recibimos provisión, recibimos también corrección, como por parte de un padre. Nunca somos desechados, sino que son sellados, dice la confesión, hablando de los hijos y las hijas de Dios. Son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Con esto les estoy dando adelanticos de lo que vamos a estudiar el próximo año en un curso, no desde el púlpito, no, ya en un instituto en la iglesia, para que afiancemos la doctrina. Vamos a estudiar la confesión de fe de Londres. Eso lo vamos a hacer el próximo año con el favor de Dios. Entonces, amados, el peregrino o la peregrina no puede caminar con una fe adaptada al espíritu de la época. Se tiene que levantar su voz fuerte y declarar en medio de tanto ruido en esta época y decir: yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Usted podría declarar eso conmigo en esta mañana? A la voz de 3, 1, 2, 3. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo no sé si hoy amanecí mal de mis oídos, pero yo casi no escuché nada. Entonces vamos a hacerlo mejor, pero por mí, que no estoy escuchando bien. Entonces, a la voz de 3, pero lo vamos a decir fuerte, como si la iglesia estuviera llena. 1, 2, 3. Yo creo en Dios Padre
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Con esa declaración, iglesia, nosotros estamos confesando cosas maravillosas y preciosas. Vamos a avanzar a la diapositiva 17, por favor. Vamos a hacer unas conclusiones y aplicaciones finales en la mañana de hoy. Y lo que quiero hacer con ustedes muy rápido es que les voy a regalar el acrónimo PADRE. Padre. Con la palabra Padre le quiero regalar unas aplicaciones. Entonces, si puede tomar apuntes o tomarle un pantallazo, pero quiero que lo recuerden de una manera sencilla cuando piensen en la palabra Padre, porque cada letra nos va a mostrar una aplicación de este artículo del credo. Número 1, principio de todo. Cuando pensemos en la palabra Padre y relaciónela con el credo, estamos con la P, recordando que Dios es el principio de todo, que Él no es un poder impersonal, que Él no es un creador lejano, que es Padre personal, providente, cercano, que gobierna el universo, pero que también cuida de sus hijos y de sus hijas, ¿ok? Mire lo que nos está recordando estas palabritas. Entonces, la segunda letra, antídoto contra lo falso. Eso es lo que nos está recordando esta palabra, el credo. El credo denuncia los errores de nuestro tiempo, denuncia el deísmo que imagina un Dios ausente, el panteísmo que confunde a Dios con la creación y el materialismo que niega a Dios como creador. Y ahí pudiera obviamente regalarles muchas citas bíblicas, pero quiero por la brevedad avanzar. Siguiente letra, dependencia verdadera. Cuando yo recuerdo en la palabra Padre, relacionada con el credo apostólico, con el primer artículo, vamos a recordar con la D, dependencia verdadera. Dependencia verdadera es que no somos autosuficientes. Todo lo que tenemos viene de nuestro Padre. Tenemos un creador, tenemos un Padre a quien rendirle cuentas. Por eso tenemos que mirar cómo nos comportamos. Aquí estamos entrando ya en algo muy práctico, muy práctico. Le voy a regalar una cita bíblica, no está en pantalla para los que están tomando apuntes. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice este texto bíblico. Primera de Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de Dios. Para Él es la honra y la gloria. Nosotros no somos dueños de nada. Somos simples administradores y mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Es cierto que a veces en nuestro lenguaje decimos mi casa, decimos mi perro, pero hasta ni el perro nos pertenece. Todo es de Dios. Él nos lo dio. La vida, la salud, todo viene de Dios. Y la siguiente letra, la R, una respuesta agradecida. El credo nos forma para vivir en gratitud y obediencia. Como hijos de Dios tenemos que reflejar a nuestro Padre Celestial. Mire, les voy a regalar una cita bíblica. Si quiere anotar una cita, esta sí que la debe de anotar. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Escúchenla. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Que Dios sea mi Padre quiere decir que me tengo que comportar como un hijo de Dios y como una hija de Dios. Si usted vive de cualquier manera, Dios no es tu Padre, es tu creador, pero no tu Padre. Si Él es mi Padre, tengo que vivir una vida acorde a sus enseñanzas. Y eso es bien claro para nosotros en esta mañana. Por eso tengo que regalarles la última letra, que es la E, esperanza segura. Porque cuando hablamos de esperanza segura, si nuestro Padre creó todo y todo lo sostiene, entonces nuestra vida está segura en sus manos. Nada se sale de control. Si Él sostiene el universo para que estos planetas no se choquen entre sí,
¿cómo no va a guardar de cada uno de nosotros? ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos y sus hijas? Saben que los discípulos en algún momento estaban muy preocupaditos por cosas de la vida, por lo material, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro, por la comida, que la jubilación. Bueno, en esa época no había eso, pero sí estaban preocupados por cosas materiales. Y entonces Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31, no está en pantalla, búsquelo en su Biblia, por eso le animamos a traer Biblia a la iglesia. Mateo 10, 29 al 31, Jesús dijo: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Iglesia, si Dios cuida de gorriones y cuida de pájaros, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Dios cuida de nuestro hogar, cuida de nuestra familia, cuida de nuestros hijos, cuida de nuestro cónyuge, y a veces estamos ahí preocupados y que esto, que aquello, que lo otro. Sí, somos seres humanos, nos preocupamos, a veces nos confundimos, a veces, pero qué bueno poder descansar que estamos en las buenas manos, en las manos de Dios. Si creemos que Dios es nuestro Padre Todopoderoso, entonces estamos llamados a vivir en obediencia como hijos y como hijas de Dios. Y aquí sí les voy a regalar una cita bíblica para que se lleve para su casita, y es la que encontramos en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, hijos de Dios, hijas de Dios, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y el mismo Jesús también nos enseñó en ese contexto de la preocupación, nos enseñó en esta cita bíblica, por favor, Mateo 6, 31 al 33. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Iglesia, le invito para que entremos en un momento de oración. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Jesús no solo nos habló del Padre, Él nos mostró al Padre. Y es importante que entienda que Jesús dijo en Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recordemos al apóstol Pablo cuando dijo: porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es el Hijo eterno del Padre. Cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, estamos caminando de la mano de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. En esta mañana, en oración, dígale: Padre, gracias. Gracias, Padre eterno. Dígale: te confieso hoy como mi Padre, te confieso hoy como mi Creador. Gracias, Señor, gracias por esta enseñanza. En esta mañana, ahí en sus propias palabras, dígale: gracias. Gracias. Gracias porque me perdonaste a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Y dígale: gracias, Espíritu Santo, por haberme llevado a los pies de Jesús para confesarlo como mi Señor y Salvador personal. Si tú no le has entregado la vida a Jesús, este es un buen momento para que lo hagas. Es un momento para que le digas: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados pasados. Te pido en este instante que anotes mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí, dígale, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y gracias por adoptarme en esta mañana como un miembro más de tu preciosa familia. Para ti, hermano y hermana, que llevas muchos años en los caminos cristianos, en el camino de la fe, que esta sea una linda mañana para orarle a nuestro Padre Celestial y decirle: yo quiero caminar en obediencia. Yo quiero mostrarle al mundo con mis acciones que tú existes, que tú eres verdadero. Yo quiero que
tu luz brille a través de mí, Señor, con mis acciones, para que todos te alaben, Padre Celestial, y glorifiquen tu santo nombre. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Y por eso vamos a terminar en esta mañana con un cántico, con una aplicación, una oración cantada a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vamos a adorar a nuestro Dios hermoso en esta mañana a través de esta canción.